Bueno, chicos, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la última clase. A diferencia de esta vez, debes de responder los ejercicios que estaba previamente hecho, voy a resolver los de la tarea para que pueda quedar un poco más claro. Quiero que, por favor, voy a volver a conceptualizar varios de los conceptos, bueno, varios de los temas vistos en la última clase, por si por ahí tienen alguna duda, también lo podamos clarificar. Primero que vamos a entender tres conceptos básicos. Esos tres conceptos son de los más, corresponden literalmente a lo que es masa, volumen y, por supuesto, densidad, porque pues es prácticamente lo que a muchos les costó. Todos los objetos que nos rodean tienen dos cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa. Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Perdón, chicos. Acabo de darle pausa a la reproducción por lo siguiente. El volumen, ¿por qué estamos viendo el ejemplo siguiente? Para poder calcular lo que sería el material, el volumen de un material. Esto generó gran problemática, principalmente con materiales que no sabemos qué tiene dentro. Entonces, Arquímedes presentó su principio, el principio de Arquímedes, y precisamente denotó la siguiente situación. Si yo tengo un material, el único material con el cual me puedo dar cuenta cuánto volumen desaloja es el agua. Por eso se ocupa el agua. Porque, por ejemplo, les voy a hacer la pregunta, ¿qué será que va a ocupar más? ¿10 kilogramos de acero o 10 kilogramos de madera? ¿Cuál de los dos materiales ocuparía más volumen? Madera. La madera ocuparía más. Ahora pongamos la situación. ¿Qué material creen que ocupe más espacio? ¿El oro o la plata? La plata, creo. Plata. Bueno, esto va a depender directamente de la densidad de los materiales. No no todos los cuerpos tienen la misma densidad, ni todos los metales lo tienen. En este caso, por ejemplo, vamos a entender que el oro tiene mucho más densidad que correspondientemente a la plata. La plata tiene una densidad aproximada de 10.500 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, que si tuviéramos un metro cúbico de plata, pesaría 10.500 kilogramos, mientras que si tuviéramos uno de oro, pesaría aproximadamente, pesaría 10 y media toneladas. Y si tuviéramos de oro, pesaría aproximadamente 19.3 toneladas. Ahí podemos ver cuál pesa más que otro. Repito, si yo tuviera, vamos a ver el ejemplo, para que lo podamos entender, un metro cúbico, si yo tuviera, disculpen, voy a agarrar la primera caja que tengo. Si yo tuviera esta caja de oro o de plata, de oro pesaría más y de plata pesaría menos. Entonces, Arquímedes le dio la encomienda precisamente con una corona. La corona debería estar hecho de oro macizo, con incrustaciones de piedras preciosas y demás. Y el chiste era verificar si estaba hecho de oro puro o si tenía otro metal. Entonces, el problema es esto. ¿Cómo sabemos que está hecho de otro metal si por fuera vemos completamente oro? Pues la única manera es mediante la densidad. Sabemos cuánto debe de pesar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Algo muy lógico. Primero lo pesaron y pesaba lo que decían.
según esto el rey había dado 1 kilogramo de oro, pesan la corona y 1 kilogramo pesaba. Entonces se podía entender que había hecho de oro, pero el volumen no iba a corresponder. Entonces ponen la corona en un elemento con agua y precisamente vemos el desalojo del agua. El desalojo, jóvenes, es esto que sube el agua. Este es el desalojo. Lo que aumenta, como por ejemplo cuando agarramos un hielo y lo ponemos en nuestro refresco, ese volumen que sube es el desalojo de agua y precisamente no es lo mismo con 1 kilogramo de oro que con 1 kilogramo de plata. Y a partir de eso nosotros podemos determinar cuánto fue el volumen desalojado. ¿En base a qué? A este incremento. Este principio básico, que se llama principio de Arquímedes, por eso existe la palabra que muchos conocen, que es eureka, que significa lo he logrado. Ahí está, esa palabra, que significa lo he logrado o lo he hecho, fue precisamente Arquímedes quien lo denotó precisamente bajo esa misma premisa, porque a él le habían dado la encomienda de denotar esa situación, de poderla resolver, y si no lo resolvía rápidamente, pues lo iban a matar. Entonces, por eso la premura de lograrlo. Pero este mismo sistema ha sido ocupado no solo para metales o para algunos materiales, sino se ocupa en la mecánica de suelos para los suelos. ¿Cómo saber qué tipo de suelo es? Como no podemos tener realmente una clara visión de qué tipo de suelo es cuando lo excavamos, entonces si nosotros lo ponemos dentro de un matraz con agua, podemos saber cuánto fue el volumen desalojado, es decir, todos los huequitos que son ocupados por el agua, y ahora sí, si yo tengo, por ejemplo, 1 kilogramo de tierra, veo, y tiene un volumen, y a ese volumen yo lo suelto sobre el agua, vamos a ver cuánto sube. Si mi vaso, como estos, está marcado, por ejemplo, digamos que yo al principio, y le voy a regresar un poquito al video. Cuanta más espacio ocupado, Ahí está. Si yo al principio tengo esta cantidad de agua denotada y está marcado mi vaso, por ejemplo, que aquí tuviera 100 mililitros, que corresponde a 100 centímetros cúbicos, 1 mililitro de agua son 100 mililitros cúbicos, y así sucesivamente 120, 140. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, le aventamos una piedra? ¿Cuánto volumen tiene esta piedra? Muy sencillo. Sabíamos que de agua, antes de que estuviera la piedra, teníamos 100 milímetros de agua o 100 centímetros cúbicos. Y ahora con el nivel llegó a 140. Entonces, la pregunta es, ¿qué volumen tiene esta piedra? ¿Alguien me puede decir? ¿40? Ok, tendría 40. Si habláramos de centímetros cúbicos, 40 centímetros cúbicos de volumen. ¿Cómo lo supimos? Muy sencillo. Fue lo que subió de agua. Y es el mismo principio que estamos aplicando ahora, pero con el suelo. Desafortunadamente, el suelo no son piedras necesariamente, salvo, por ejemplo, ahí que Fernanda dice que lo hizo con gravas. Es muy evidente con la grava. Si es una grava lavada, mucho más. Pero si lo hicieron, por ejemplo, con tierra, que fue el ejemplo de la mayoría, fue el que también afectó un poco más porque les costó un poco más observar esta situación. cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. La densidad, por su parte, es la razón entre la masa y el volumen. Es una propiedad del material, ya que cada material tiene una densidad característica. Así pues, objetos diferentes, hechos del mismo material, tienen siempre la misma densidad, sean cuales sean su masa y su volumen. Ok. Ya habíamos entendido entonces que la densidad no era más que la relación de la masa y el volumen, y son valores ya estandarizados. Depende mucho del tipo de material que vamos a tener. Las densidades varían de los materiales. Voy a darles algunos datos para poderlo ejemplificar más fácilmente. Por ejemplo, la densidad del concreto, más o menos 2.400 kilogramos por cada metro cúbico.
La densidad de algunas rocas, 2000 kilogramos por metro cúbico, que estaríamos hablando de las rocas que principalmente se pueden ocupar para cimentación. Otras rocas como lo que sería el diamante y demás son un poco más pesadas y hay unas que son un poco menos pesadas, principalmente las sedimentarias. Bueno, entonces la densidad pues es la relación entre la masa y el volumen. Ahora, ¿qué diferencia hay con el peso volumétrico? Ya quedamos claros que en este punto, en la densidad, no se toma en cuenta los vacíos, es decir, que para poder obtener este cálculo debemos de apisonar lo más que se puede el material, lo debemos de aplastar lo máximo que se pueda para poder saber realmente cuánto es la densidad absoluta del material, a diferencia del peso volumétrico. En el peso volumétrico yo solo vacío el material y lo enraso, es decir, si coloco el material dentro de la caja o dentro de un elemento y le raso para que quede al nivel de la caja y hasta ahí nada más ya lo puedo pesar porque es un peso volumétrico, es un valor relativo de lo que realmente tengo en el terreno. Es decir, que es el que nos sirve como parámetro para poder servir y poder saber si es un material seco, si es un material húmedo o un material saturado. Y para esto vamos a entender que vamos a tener varios niveles en ese sentido. Adriana, no sé si nos puedes leer la humedad en los suelos, por favor. Creo que no me escuchó. Valentín, Sí, es que ¿nos puedes apoyar con la humedad en los suelos? Por sí, está favor. bien. ¿Todo o solo la primera? No, las cuatro Los viñetas. cuatro. Bueno, pues. Dice humedad en suelos de diferente textura. Se dice que un suelo está saturado cuando todos sus poros están llenos de agua. Si se permite que un suelo saturado drene libremente en este estado, se dice que el suelo está a capacidad de campo. El contenido de agua puede descender por debajo de la capacidad del campo por el efecto de la vaporización. La capacidad del campo y el punto de marchitez determinan los límites máximo y mínimo de la humedad del suelo, que puede ser utilizada por los cultivos. La cantidad de agua comprendida entre dos valores se define como agua útil o humedad disponible. La velocidad de infiltración nos da la capacidad del suelo de absorber el agua. Al principio, cuando el agua está más seco, la velocidad de penetración en el suelo es más rápida, pero si seguimos aportando agua, llega un momento en el que esta velocidad es más o menos constante. A esta velocidad se le conoce como velocidad de infiltración. Esta velocidad de infiltración es, más que sea una velocidad, es una relación de gasto. ¿Cuántos litros o metros cúbicos puede absorberse en un cierto tiempo? Esa es la relación. Litros con respecto a cierto tiempo. Es una velocidad de cuánta agua puede ser absorbida. Y como vamos a ¿Puedo ver, continuar yo, Arqui? Después. Perdón, sí, es que fui a abrir la puerta. no te preocupes. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la humedad en los suelos. Aquí pueden ver los tipos de suelos diferentes que hay. Por ejemplo, el arenoso normalmente tiene una capacidad de campo, es decir, ¿cuánto puede llegar a absorber de agua? Un 9%. La humedad disponible ronda el 7%, lo que más o menos se encuentra, y ese punto de marchitez, ese extra que si nosotros le agregamos y puede llegar a afectar un 2%. Un arenoso franco, cambia un poco en ese sentido. Vamos a ver cómo se va cambiando en el tipo de optimidad del suelo arenoso. Hasta, por ejemplo, tengamos un suelo arcilloso, a diferencia del arenoso. El primero es granular, el segundo no es granular. El primero no es cohesivo, el segundo es cohesivo. Recordemos que es cohesivo cuando se puede pegar o se pueden formar suelo, o lo podemos como volver como plastilina, y no va a ser cohesivo cuando se mantengan piedras o clastos bien formados. Entonces, este suelo arcilloso tiene mucha mayor capacidad, es decir, le podemos meter mucha mayor cantidad de agua y se puede ver, tiene una capacidad de hasta 38%, ¿sí? Donde la humedad nominal suele ser un 14%, pero le podemos agregar hasta un 34% más de agua hasta llegar hasta su punto de marchitación, es decir, que tiene grandes cantidades de cantidad de agua que le podemos colocar.
¿Cuánta infiltración va a tener? Pues esto es importante. La velocidad de infiltración del agua, cuántos milímetros puede llegar a observar, es importante. Si el suelo, entre más granular sea el suelo y menos cohesivo, va a poder infiltrar más. Por eso, todos los terraplenes y su base, por ejemplo, de carreteras o demás, tienen bases donde tiene gravas y arenas para que todo el agua filtre rápidamente en forma de galería. Incluso, por ejemplo, los estadios de fútbol, antes de que se coloque la tierra y el pasto, abajo tiene una cama de gravilla de más o menos 1 pulgada de tamaño, después una de media pulgada y por último arena, para que sirva de filtración por el campo, es decir, que todo el agua la absorba, aparte de que todos los campos de fútbol tienen una pequeña pendiente, donde en el campo, en la parte central, tiene más altura y en la parte lateral menos, para que todo el agua se disgregue lateralmente. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver un suelo que es muy arenoso o altamente arenoso, puede filtrar de 20 a 25 milímetros por hora. Bueno, entendamos qué significa de 20 a 25 milímetros por hora. Mirábamos en instalaciones 1, por ejemplo, que cómo se calcula el agua. Si nosotros tenemos un espacio de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro, significa que tendríamos 1 metro cuadrado. Y entonces tenemos la cantidad de lluvia que puede caer. Dice que entonces que un suelo muy arenoso puede filtrar de 20 a 25 milímetros por hora. Significa que en 1 metro cuadrado, en 1 metro por 1 metro, puede juntarse hasta 20 milímetros. ¿Cuántos son 20 milímetros? 2 centímetros. De 2 centímetros a 2 centímetros y medio de altura de agua, pero multiplicado por todo ese metro, en 1 hora es lo que puede absorber de agua. Mientras que, por ejemplo, un suelo arcilloso solo puede absorber 8 milímetros, es decir, 0.8 centímetros. ¿Por qué? Porque los suelos arcillosos, como nos podemos dar cuenta, normalmente tienen mucha mayor humedad, es decir, ya están húmedos por naturaleza del mismo material. Entonces, lo que pueden filtrar al principio es mucho, pero rápidamente pierden esta capacidad de filtración, mientras que el arenoso pueden filtrar bastante. Es decir, el paso del agua por este material es bastante y permite que se filtren. En otro caso, no, lo va absorbiendo hasta que deja de filtrar. Y en ese sentido, pues la absorción es una parte importante de los suelos. La absorción, pues es la capacidad de que un material pueda absorber agua durante 24 horas. Por ahí me decía, ¿cómo se llama? Elmar, que tenía dudas con ese material de la malla del 3/8. Bueno, eso sería con una práctica, la haríamos en la escuela, ya sí tenemos mallas, pero aquí lo que yo quería era la capacidad de absorción directamente del material. Es decir, que lo hiciéramos con los materiales que ya lo tenían. Y para eso, pues voy a utilizar precisamente los problemas que quedaron de tarea. Esos fueron los 3 problemas. Adriana, ahora sí, no sé si nos puedes ayudar leyendo el primer problema, por favor. Creo que tuve muy mala suerte. Que las 2 veces. Elmar, ¿me puedes hacer el favor? ¿Puedo Determina llevar? el peso. Ahí está, ya volvió. Sí, ya. Determinar el peso volumétrico seco y suelto de la materia con los datos siguientes. Peso del material seco y suelto más recipiente de 14.560 gramos. Peso del recipiente 2.200 gramos. C. Volumen del recipiente 4.096 centímetros cúbicos. Gracias. Determinar la... No, solo es ese primer problema. Es el primer problema. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, Gracias vamos con a usted. esto. Entendamos. Les voy a explicar con respecto a lo que les quedó de actividad. El volumen para ustedes van a ser 2.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué 2.000? Recordemos que su caja es de 10 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. 10 por 10, 100 por 20, 2.000 centímetros cúbicos. Ese va a ser su volumen de su caja. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pesar su caja vacía. Vacía su caja la deben de pesar para que ustedes sepan
el peso del recipiente. Y por último, cuando le agreguen el material, cuando ustedes le agreguen el material, les pido por favor que para este paso, recordemos que en el peso volumétrico, y aquí viene una parte importante, está. Para el peso volumétrico se recomienda que el material no esté tan húmedo, sino que por lo menos tenga un poquito de aireación, es decir, obténganlo y déjenlo en la bolsa o en una pequeña cubeta un momento, por lo menos unas 2 o 3 horas, para que no literalmente toda la humedad vaya sobre su caja. Y ahora sí, ya lo colocan sobre este recipiente de 2000 centímetros cúbicos y lo enrasan, no van a aprisionar, no van a compactarlo, únicamente van a soltar el material y que quede al ras. Eso sí, recomendación, saquen suficiente material para que quede al ras. Y entonces, en teoría, vamos a tener 2000 centímetros cúbicos de material. En teoría, porque nunca se va a lograr. Siempre van a quedar huequitos, aunque sean microscópicos o muy pequeños, de aire o de alguna otra cosa más o agua. Y ahora sí, ya que esté enrasado el material, es decir, que esta caja está completamente llena de material, pero que no sobresalga, ahora sí la pesan. Y ya van a poder hacer este primer problema. ¿Cómo van a calcular ahora sí los datos? En base con lo que tengo yo en este ejemplo, ¿qué dice? Punto número 1, peso del material seco y suelto. Peso del material seco y suelto, más el recipiente. ¿Por qué más el recipiente? Porque no lo puedo pesar sin el recipiente. Eso es un problema que siempre se tiene en ese sentido. Siempre tenemos que estar pesando con todo y recipiente. 14,560 gramos. Sabemos que el peso del recipiente es de 2,200 gramos. Y tenemos un volumen interior de 4,096. 4,096 centímetros cúbicos. Entonces, el peso volumétrico que vamos a tener, este peso volumétrico que no le puedo llamar seco o húmedo porque no tengo una relación para poderlo denotar. ¿Sí? Este peso volumétrico que vamos a calcular, pues va a ser igual, peso volumétrico del material va a ser igual al peso seco, suelto, más el recipiente. Le voy a restar el peso del recipiente y todo esto lo voy a dividir entre el volumen. ¿Cuánto pesaba al principio? 14,560 con todo y recipiente. Le quito lo que pesa esa caja, ese bote, ese elemento con que lo hagan y lo dividen entre el volumen. El volumen debe estar en centímetros cúbicos y el peso deben de estar en gramos. Si están en kilogramos, multiplican por 1000 y van a tener la misma operación. No sé, chicos, si me pueden apoyar, ¿cuánto les da este peso volumétrico? Peso volumétrico seco y suelto, ¿cuánto les daría? Bueno, en los restos serían 12,360. sí, 2,360. Entre 4,096. Sería 3.017 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Y ya tienen el peso volumétrico seco y suelto del material, que es la primera parte de la práctica. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No haya entrado? Si el problema, chicos, es hacer la caja o que la caja no les da el mejor resultado, lo que pueden hacer es buscar un bote que tenga graduación, ¿sale? Un bote que tenga graduación. Ahí vieron que hay botes que Pero tiene que marcas. pesar 200 gramos, 2000, o sea, bueno, No, tiene que ser 200 gramos por la capacidad que tenga, ¿no? no, ahí les recomendaría dos opciones, ¿sale? Les recomendaría dos opciones. La primera, ahí le voy a hacer comercial, pero ni modos. Que tengan por ahí un bote de plástico, ¿sale? Olviden que no estoy haciendo comercial. Un bote de plástico. ¿Y cómo lo pueden marcar? Muy sencillo, con agua. Le van echando, por ejemplo, muchos en casa tenemos algún bote medidor que dice 100 mililitros o dice
200 mililitros y demás, de esas cucharas medidoras, y le pueden ir poniendo, por ejemplo, denme un minuto, chicos, vamos a ver. A ver, ahí está. A ver, ahí está. No sé si logran ver esta cuchara. Inge. Sí, ok. Esta cuchara, no sé si, no creo que no ayuda muy bien ¿cómo se llama? La definición de mi cámara, pero es de 125 milímetros, o lo que sería media copa. Ahí está, creo que logran ver ahí. 125 milímetros es media copa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Rellenan de agua y lo echan, y marcan. Lo vuelven a llenar y lo echan y lo marcan. Y con eso van a ir marcando. Su bote va a quedar marcado cada 125 milímetros y ya van a poder saber cuánto es el volumen total de su bote. Y para eso podrían hacerlo, de vez de buscar un bote de 2 litros o de 2000 centímetros, busquen un bote de ese tipo, que sea por lo menos de 900 mililitros. Solo que los 900 mililitros, chicos, no está medido. Si se dan, ese es un bote de crema de 900 mililitros, pero nunca está lleno, siempre está como por hasta acá. Y como no se sabe cuánto mediría, el consejo sería eso: agarro una cuchara con agua, y lo pongo y marco. Siguiente, otro poco de agua y marco. Y ahí voy marcando y van a quedar al tamaño de esto. Y ya ahora sí ya van a poder tener un volumen real del bote. ¿Sale, chicos? Y ahí sí ya no van a tener problema. Mande. Pongamos los 14,560 pongamos la caja y el material, ¿no? Sí, o el bote, así, es este bote con el material acá arriba. Sí, Lo peso. pero, y vamos a restar con lo que pese nada más el bote. Exactamente, vacío. Por eso Y primero después lo vamos a dividir. entre el volumen que tenga. Ya. Por ejemplo, Ok. si este es de 900 mililitros, sería entre 900 centímetros cúbicos. ¿Sale? Ya. Gracias, sí. ¿Los demás, chicos, ya está más claro? Digamos que ya no es tan necesario hacer la caja, ya podemos utilizar un bote cualquiera, por Sí, así pero decirlo. nada más que lo puedan graduar. ¿Sí me entiendes por ahí, Elmar? Sí, más o menos ya lo entendí en esa parte. Sí, la graduación, recomendación, háganlo con agua. Salvo que pudieran sacar el volumen, ahí sería genial, pero depende mucho del tipo de bote. ¿Sale? Bueno, Ok. No sé si alguien alguna otra duda más o observación. Mande, Federico. ¿Se puede con una jeringa ya que viene marcado? Sí, igual una jeringa funciona muy bien. Perfecto, Inge. Sale. El primer problema estás bien, ¿cómo se llama? Ay. No tengo su nombre. Ok, vamos con el segundo problema. Entonces, dice, determinar la densidad absoluta y relativa del material fino con los siguientes resultados. Aquí venía tu duda, ¿verdad, Elmar? Lo que dice, ¿qué material pasa por la malla 70, verdad? sí, ahí es donde ya no puede ser lo de la práctica, ya. Ah, no te preocupes, a ver. Porque sí, al principio sí lo pesé el matraz sin agua Ujú. y por así decirlo, la cajita con la arena, así todavía no le había vertido el agua y ya después cuánto había pesado con agua, pero ese de la malla no sabía si yo lo tenía que inventar o igual tenía que buscar algo similar. Ok, no lo vas a inventar. Voy a poner un ejemplo, ¿sale? Ujú. Digamos que este es mi recipiente, ¿sale? Y yo tengo mi recipiente más o menos un bote de estos pesa 50 gramos aproximadamente, y yo le pongo material y el material pesa este es el recipiente, peso del recipiente, 50 gramos. Peso el recipiente con un poco de material, más un poco de material, y pesa 130 gramos. Entonces, ¿cuánto debe pesar el material? Por simple resta nos podemos dar cuenta que ¿cuánto pesaría el material? 80 gramos. No les estoy pidiendo que lo sirvan, ahora sí que le pasen un tamiz, lo pueden hacer directamente con esto y no va a pasar ningún problema. ¿Sale? Bueno, ya tengo el material. Ahora, ¿qué van a hacer? Le van a colocar una cantidad de agua, y esto es importante, van a colocar una cantidad de agua bien definida para que no falle. Por ejemplo, le pueden agregar medio litro de agua o le pueden colocar
no sé, 250 mililitros, pero que tengan un valor establecido, que lo puedan medir. Como les digo, 125 milímetros son 125 gramos. Entonces, por ejemplo, yo le agrego una cantidad de agua de medio litro. Serían 500 gramos. Entonces, en teoría, ¿cuánto debería de pesar mi material? Si yo sumo 500 más 80, debería de pesar 580, pero no va a pesar 580, porque el material, el agua tiende a ocupar los vacíos que hay, entonces no nos va a dar 580, nos va a dar unos 560, 562, 563, porque esos huecos van a estar ocupados por el agua. No sé si estoy más claro ahora sí, jóvenes. Elmar. No, sí, me sigo igual con la misma duda, pero ¿Con cuál parte de la duda? Digamos que la malla, digamos eso, solo lo vamos a tomar, van a ser los 80 gramos, digamos. Sí, no le vas a poner 80 gramos. Tú le vas a No, poner una digamos cantidad de que, material y lo tienes que pesar. sí, La por así parte importante es que tú tengas que pesarlo. ¿Cómo sé cuánto tengo de material? Si aquí tengo este bote y pesa 50 gramos y le pongo un material y ya después, literalmente, tengo mi bote vacío, 50 gramos dice mi báscula. Pongo el mismo bote y tiene un poco de material y pesa 230, pregunta, ¿cuánto pesa el material? sería 180. Ahí está. Y ahora sí, estos 180 te sirven como este dato. Ah, ok, ya ¿Sale? le entendí. Ya. Ahora, No importa qué tanto de material se le ponga. no, siempre y cuando quepa en tu bote o en tu cajita, bueno. Ah, Después, agarro en el bote y le echo agua. ¿Sale? Digamos que ahora pesa 550 gramos. ¿Qué significa eso? Que son 50 gramos del bote más 500 gramos de agua. ¿Sí estarías de acuerdo, Elmar? sí, digamos que ya no lo vamos a dejar hasta que el agua, sino va a ser al ras de esta parte, ¿no? Exactamente. Ustedes coloquen una cantidad de agua, no le pongan tanto para que no haya tanto problema del material. Digamos que esa parte sí funcionaría lo que tienes, Adriana. Así, esa pequeña sopa que tienes te sacaría de problemas. Bueno, ahora sí, ya teniendo mi bote con el agua, ahí está, tengo mi bote con el agua, ¿qué voy a hacer? Voy a soltarle el material. Le suelto el material y ¿qué va a pasar? Automáticamente, como lo vimos en el video, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a subir. El agua va a subir de nivel. No va a tener el mismo nivel de antes. ¿Por qué? Por una razón simple. No pueden ocupar dos cuerpos el mismo espacio, entonces existe agua desalojada y entonces sube el nivel. Ahí está. Pero sí, Sube el lo nivel. primero tendríamos que poner el material y después el agua, ¿no? Puede ser en cualquier orden, no hay mayor problema. Mm, El agua lo va a disolver. Y entonces, aquí uno diría, bueno, entonces, ¿cuánto debería de pesar? En teoría debería de pesar los 550 gramos más 180, 550, 50 del bote, 500 de agua y 180. En teoría debería de pesar 730, pero se van a dar cuenta que esto no va a pasar, va a pesar menos. ¿Por qué? Porque el agua va a ocupar algunos espacios y disolución y demás, y ahí sí vamos a poder calcular. ¿Qué cosa? Vamos a poder calcular cuál es la densidad absoluta y relativa del material. ¿Cuánto realmente es el material? Sin que nos esté estorbando los huecos que tiene el material. No sé si ahora sí está más claro, chicos. Elmar. sí, Profe, ya quedó un poquito ¿Ya? más claro, ¿Algo bro. más? oiga, profe, Ande, disculpe, tengo un pequeño problema. dime. Lo que pasa es que yo me conecto de un ciber. Ahorita me estoy conectando de un ciber, pero ya casi cierran. ¿Será que hay algún problema si me desconecto? No, Morales, voy a, aún así, como, pues no pensaba grabar esta clase, pero la estoy grabando y no, así lo voy a subir en un ratito más. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. Ok. Bueno, entonces vamos con el segundo problema. Segundo problema dice,
Peso de la malla son 70. Peso de la malla 70. Peso del matraz con agua 580. Y peso del matraz con agua y suelo 612.4. Entonces, vamos con la fórmula. Densidad absoluta va a ser igual a, número 1, vamos a multiplicar el peso del material multiplicado por 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua. Esto ya lo vamos a poner como constante, dividido entre el peso del material suelto, peso del material seco y suelto, más el peso del matraz con agua, menos el peso del matraz con agua y el peso y el material suelto. Entonces, peso del material suelto, 70 gramos, 70 gramos por 1 gramo por centímetro cúbico, 70 por 1 van a seguir siendo 70. Pero no van a ser gramos cuadrados por centímetro cúbico. Entre 612, bueno, peso suelto son 70, 70 gramos más 580, que ahí si hacemos la suma darían 250, menos 612.4. En teoría debería de pesar 650 gramos todo, pero no lo va a pesar. Entonces, 650 menos 612.4, ¿cuánto les quedaría, joven, en la resta? 38, 37.6 gramos. El cuadrado se va y el resultado va a ser en gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto les daría, chicos? ¿Cuánto les daría la división? 70. Sería 1.861 gramos. ¿Cuánto? 1.861 gramos. Ahí está, por centímetro cúbico. Y esta es la densidad absoluta de ese suelo. Entonces ya con eso ya ustedes podrían calcular la densidad absoluta de su material. No importa, Elmar, que se destruya, siempre y cuando hayas tomado los tamaños al principio bien, no hay problema. Así, mientras que hayas hecho el raseado del material y demás, no va a haber problema, porque tienes materiales medidos, aunque ya la forma ya no la tenga, no hay mayor problema. ¿Sale? Solo el único detalle pues que le digo es que al principio de la cajita lo llené hasta arriba, ponte hasta los 10 centímetros, digamos, enrasado de agua. Pero no hay Creo que ese problema, es el- nada más tómale en cuenta que le metiste 2 litros de agua. Bueno, 2 litros de agua. No, de hecho le metí 1 litro completo, Ahí porque está. lo medí. Ahí está, entonces no hay problema porque si supiste cuánta agua pusiste, esa es una ventaja. Bueno, densidad relativa es la densidad absoluta. Densidad relativa, densidad absoluta entre densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Hacemos la división y es el mismo número, pero ya sin unidades. Nada más es un valor que vamos a tenerlo sin como una constante, como un coeficiente, ya sin unidades. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda con esa segunda parte. Mm, ¿No? No, Inge. Ok. Sidney, ya qué bueno que ya despertaste. ¿Puedes leer el número 3? No estaba durmiendo, estaba despierta. Es eso, me han dicho que te duermes. A veces. Bueno, determinar el porcentaje de absorción de un material que se pretende usar como base de pavimento. Si se tienen estos resultados: A, peso del material saturado y superficialmente seco, y no logro ver qué dice ahí, y peso del material seco, que serían 256.4 gramos. El otro pesa 302.5. Ok. Ok. Entonces vamos con los valores. Aquí es muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro material. Aquí sí, consejo, rellénenlo hasta una buena cantidad del material. Ahí está. Pésenlo, pésenlo. Y le van a agregar agua. ¿Cuánta agua? Hasta que no, tampoco no, ahora sí, en este punto no queremos sopas. Queremos nada más una cantidad de agua que se empiece a ver un poquito de agua arriba, pero que no se vea bastante. Así, lo máximo que se le pueda colocar y esperar 72 horas para ver cuánto absorbe, es decir, cuánto traga la misma tierra. Entonces, ya que tengamos esos valores, ¿cuáles son los valores? Dice que al principio el material saturado y superficialmente seco. ¿Qué significa ese valor? Bueno, tenemos el material y le agregamos agua hasta que se vea esa pequeña capa de agua arriba, pero muy, muy delgada, pesa 302.5 gramos. 302.5 gramos. Se llama
peso saturado, superficialmente seco. Superficialmente seco porque no vemos agua arriba, pero saturado porque tiene el máximo de agua que le podemos colocar. Peso saturado, ahí está. Ahora, dejamos pasar unos días y vamos a ver que entonces la tierra se empieza a rajar, empieza a absorber y ya tenemos, ahora sí, tenemos el peso seco, es decir, cuánto logró tener. Ya podemos entonces con esto calcular el porcentaje de absorción. Porcentaje de absorción, peso saturado menos el peso seco, entre el peso seco y como es un porcentaje, multiplicado por 100. Entonces, peso saturado, 302.5 gramos, menos el peso seco que fue 256.4, menos 256.4 gramos, y todo esto dividido entre 256.4. Después de hacer la resta y la división, multiplican por 100, por favor, chicos. ¿Y cuánto les da? 17.979%. 17.979%. Ok. Por ciento. Entonces, prácticamente absorbe 18% este problema. Pero ya ustedes se van a dar cuenta con lo que hagan cuánto realmente va a absorber el tipo de material. Por ejemplo, si ustedes consiguen tierra, arcilla, limo y demás, van a tener una absorción relativamente, ¿cómo se llama? Van a ver que absorbe bastante y este número va a cambiar bastante. Si es grava o arena, van a ver que no va a absorber y se va a mantener el agua mucho más tiempo en el material y no va a absorber tanto. Es decir, no va a haber un cambio tan abrupto de peso, salvo que lo pongan al sol y que por evaporización se pierda casi todo. Los chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta.